Durante siglos, la figura de María Magdalena ha estado envuelta en misterio, silencios y sombras. La tradición oficial la redujo a una pecadora arrepentida, una mujer marcada por su pasado, cuya única función habría sido estar a los pies de Cristo. Pero ¿y si esa imagen fuera solo una cortina para ocultar una verdad mucho más profunda? Edgar Cayce, en sus Revelaciones, describió a Magdalena no como una simple discípula, sino como un alma poderosa, con un papel esencial en la misión de Jesús y en los secretos espirituales de su tiempo. Lo que Cayce descubrió rompe con la narrativa que durante siglos se repitió desde los púlpitos. María Magdalena no fue la prostituta que la historia quiso imponer, ni la mujer manchada que necesitaba la compasión del Salvador. Ella fue una de las iniciadas más cercanas a Jesús, depositaria de enseñanzas ocultas y testigo de los misterios más sagrados. Su historia, según las visiones de Cayce, está ligada al destino del propio Cristo y al plan divino que iba más allá de la cruz. ¿Por qué entonces su figura fue distorsionada? La respuesta es clara, porque reconocer el verdadero papel de Magdalena implicaba aceptar la existencia de un conocimiento espiritual reservado, transmitido en silencio a través de quienes podían comprenderlo, y porque, además, ponía en cuestión una estructura de poder que buscaba relegar a la mujer al silencio dentro de la Iglesia. Cayce afirmaba que María Magdalena había sido un alma que, en vidas anteriores, había participado en círculos de sabiduría antigua. En Egipto y en otras culturas, se había preparado para una misión espiritual trascendental. Su encuentro con Jesús no fue casualidad, sino la culminación de un camino de preparación que había durado siglos. Ella no fue una seguidora pasiva, fue una colaboradora consciente, alguien que comprendía los misterios del Espíritu con una profundidad que pocos podían alcanzar. En las lecturas de Cayce aparece la idea de que Magdalena fue iniciada en los mismos misterios que formaron a Jesús en su juventud: enseñanzas esenias, conocimientos egipcios y una comprensión de la energía espiritual que iba más allá de los rituales externos. Esto explicaría por qué, a diferencia de muchos discípulos, ella entendió el mensaje de Cristo no solo con la mente, sino con el corazón y el alma. La tradición oficial no podía aceptar una figura femenina con tal autoridad espiritual. Por eso, con el paso de los siglos, su memoria fue empañada. Se la confundió con la mujer adúltera, con la pecadora que lava los pies de Jesús, con símbolos de culpa y redención que no le correspondían. La Magdalena histórica quedó oculta bajo capas de malinterpretaciones que tenían como objetivo silenciar su verdadero legado. Pero Cayce no fue el único en percibirlo. A lo largo de los siglos, distintos textos apócrifos, como el Evangelio de María, revelan a una mujer que dialogaba de igual a igual con los apóstoles, que recibía revelaciones directas y que, en ocasiones, entendía mejor que Pedro y los demás la profundidad del mensaje de Cristo. El mismo hecho de que fuera la primera testigo de la resurrección no fue casualidad. Fue un reconocimiento de su papel como depositaria del misterio más grande del cristianismo. Cayce veía en Magdalena un alma maestra, alguien cuya misión trascendía los límites de su tiempo. Para él, la conexión entre Jesús y María no era únicamente afectiva, sino profundamente espiritual. Dos almas que habían caminado juntas a lo largo de múltiples vidas, preparándose para ese momento culminante en la historia de la humanidad. Lo más impactante de estas revelaciones es que cambian nuestra manera de comprender la misión de Cristo. No fue un camino solitario, sino compartido con quienes tenían la fortaleza y la claridad para sostener la obra divina. Magdalena, según Cayce, fue una de esas almas escogidas. Y es precisamente ese papel el que la historia intentó borrar, porque reconocerlo significaba aceptar que la mujer, lejos de ser secundaria, fue protagonista en el plan de salvación. El secreto oculto de María Magdalena no es simplemente que haya sido injustamente calumniada, sino que representó una fuerza espiritual clave en la misión de Jesús. Cayce nos invita a mirar más allá de los relatos oficiales y a descubrir en ella a una maestra, una iniciada y una compañera en el camino de la verdad eterna. La pregunta inevitable es:
¿Por qué la Iglesia decidió distorsionar la figura de María Magdalena? ¿Qué había en ella que representaba una amenaza tan grande como para ser reducida a una caricatura de pecadora arrepentida? Para Edgar Cayce, la respuesta estaba en el poder que Magdalena encarnaba, un poder espiritual, femenino y transformador que no podía ser domesticado por las estructuras rígidas de la religión institucional. En los primeros siglos del cristianismo, las comunidades eran diversas y, en muchos casos, profundamente inclusivas. Mujeres y hombres compartían visiones, enseñanzas y responsabilidades. Los evangelios apócrifos, muchos de ellos descartados en los concilios posteriores, muestran a Magdalena ocupando un lugar de honor entre los discípulos. El Evangelio de María, encontrado en el siglo XIX, describe cómo ella transmite enseñanzas secretas recibidas de Jesús, y cómo algunos apóstoles, en especial Pedro, la rechazan por ser mujer. Ese conflicto, registrado en los textos más antiguos, revela lo que más tarde se convertiría en la batalla por el poder dentro de la Iglesia. ¿Quién tenía la autoridad para interpretar el mensaje de Cristo? La figura de Magdalena simbolizaba un liderazgo espiritual distinto, más intuitivo, más cercano al corazón que a la ley. Para muchos en su tiempo, ella representaba la sabiduría femenina, el equilibrio necesario frente a la rigidez de la autoridad patriarcal. Pero cuando el cristianismo empezó a institucionalizarse, esta fuerza se volvió incómoda. El poder debía concentrarse en jerarquías masculinas, y toda figura femenina con autoridad corría el riesgo de ser silenciada. Así comenzó el proceso de distorsión. María Magdalena fue confundida con otras mujeres del Evangelio, la pecadora que unge los pies de Jesús, la adúltera que iba a ser lapidada. Poco a poco, su imagen fue reducida a la de una mujer marcada por el pecado, redimida únicamente por la compasión de Cristo. Lo que antes era liderazgo espiritual se transformó en ejemplo de arrepentimiento. En lugar de recordar sus enseñanzas, se la convirtió en un símbolo de debilidad moral. Edgar Cayce afirmaba que esta manipulación no fue casual, sino deliberada. La Iglesia de los primeros concilios necesitaba unificar una doctrina que asegurara control sobre las almas, y la figura de Magdalena, con su autoridad espiritual y su cercanía a Jesús, representaba un desafío a ese monopolio. Si se reconocía que ella había recibido revelaciones directas, entonces cualquier mujer en cualquier comunidad podía aspirar a lo mismo. Y eso era intolerable para una jerarquía que buscaba centralizar el poder en Roma y en sus obispos. Pero la distorsión no solo fue un asunto de género, también fue un asunto de contenido espiritual. Cayce señalaba que Magdalena fue depositaria de enseñanzas ocultas de Cristo, verdades demasiado profundas para ser comprendidas por las masas de la época. Esas enseñanzas hablaban de la verdadera naturaleza del alma, del poder interior y de la unión directa con Dios sin necesidad de intermediarios. Reconocer a Magdalena como portadora de ese conocimiento significaba aceptar que había un nivel de sabiduría reservado a los iniciados, un conocimiento que escapaba al control de la institución. La Iglesia oficial, que necesitaba reglas claras y obediencia, optó por suprimir esa dimensión. El mensaje de Cristo debía ser simplificado: creer, obedecer y esperar el juicio final. Los misterios más profundos, aquellos que Magdalena custodiaba, fueron ocultados, tachados de gnósticos o herejes, y con ellos, la figura de la mujer que los transmitía fue degradada, para que su autoridad nunca pudiera ser reclamada por otros. Sin embargo, el alma de Magdalena no pudo ser borrada del todo. El hecho de que fuera la primera en ver al Cristo resucitado quedó registrado en los evangelios canónicos como un testimonio imposible de ocultar. Ella fue llamada apóstol de los apóstoles porque llevó el anuncio de la resurrección a quienes se habían escondido por miedo. Y ese detalle, aunque despojado de su fuerza original, siguió siendo un recordatorio de su verdadera grandeza. Cayce insistía en que esta manipulación histórica forma parte de un patrón más amplio, la tendencia de las instituciones a ocultar o distorsionar aquellas verdades que dan demasiado poder a las almas individuales.
Reconocer la autoridad espiritual de Magdalena hubiera significado abrir la puerta a una fe más libre, más profunda y más igualitaria. Pero esa libertad fue sacrificada en nombre del orden, y con ella se enterró una de las piezas más luminosas del cristianismo primitivo. La figura de Magdalena, vista a través de las revelaciones de Caise, nos invita a cuestionar lo que nos han contado, que otros secretos permanecen ocultos bajo las capas de la historia oficial. ¿Qué verdades se han perdido para que la fe pudiera ser convertida en una herramienta de control? Y sobre todo, ¿qué significa hoy rescatar la memoria de una mujer cuya voz fue silenciada durante siglos? Lo que Caise nos recuerda es que la verdad siempre encuentra un camino. Aunque las instituciones intenten ocultarla, aunque los nombres sean difamados, aunque los textos sean censurados, el alma guarda la memoria. Y esa memoria, cuando despierta, se convierte en un llamado a recuperar lo que fue olvidado. Cuando Edgar Cayce hablaba de María Magdalena, no la describía únicamente como una discípula, sino como un alma que estaba profundamente entrelazada con la misión de Jesús. Según sus visiones, ambos no se encontraron por primera vez en aquella Palestina del siglo I, sino que ya habían compartido caminos en vidas anteriores. Este vínculo espiritual explica por qué su relación fue tan intensa y por qué Magdalena se convirtió en la depositaria de verdades que otros discípulos no pudieron comprender en su totalidad. Cayce enseñaba que las almas viajan juntas a lo largo de las encarnaciones, unidas por pactos antiguos y por la necesidad de cumplir misiones comunes. Jesús como alma crística y Magdalena, como iniciada en misterios antiguos, habían coincidido en otras etapas de la historia, preparándose para la misión más trascendental de todas, la encarnación del Verbo en la tierra. En Egipto, en tiempos en que la sabiduría de los templos florecía, habrían participado en círculos de conocimiento espiritual, donde se estudiaban las leyes de la vida, de la energía y del alma. Allí, según Cayce, Magdalena adquirió un entendimiento que luego resonaría con las enseñanzas de Jesús. Este trasfondo cambia radicalmente nuestra percepción de su relación. No se trataba de una mujer que simplemente escuchaba, sino de alguien que ya había recorrido senderos de preparación espiritual y que reconocía en Jesús la manifestación plena de la divinidad. Ese reconocimiento no provenía solo de la fe, sino de una memoria más antigua, de un lazo forjado a lo largo de vidas pasadas. Cayce relataba que Jesús necesitaba a su alrededor almas que pudieran sostener la vibración espiritual de su misión. Los discípulos cumplieron un papel importante, pero muchos de ellos dudaban, temían y no alcanzaban a comprender la magnitud de lo que vivían. María Magdalena, en cambio, había sido preparada para ello. Su fe no era ciega, era la certeza de quien ya conocía la verdad en lo profundo de su ser. Esto explica, según Cayce, por qué Magdalena fue testigo privilegiada de momentos que otros no comprendieron. Ella entendía las parábolas con un nivel más profundo, reconocía los símbolos, veía más allá de las apariencias. Cuando los demás discutían sobre quién ocuparía los primeros lugares en el reino, ella ya sabía que el verdadero reino no era de este mundo. Cuando los discípulos se dispersaron por miedo durante la crucifixión, ella permaneció al pie de la cruz, sostenida por una fuerza interior que no venía de la mente, sino del alma. En este sentido, la conexión entre Jesús y Magdalena no debe interpretarse únicamente en términos afectivos, como algunos han intentado hacerlo, sino como una unión espiritual. Dos almas que habían caminado juntas por senderos de preparación y que, en aquel momento histórico, se encontraron para cumplir la misión más grande, mostrar a la humanidad el camino de regreso a Dios. Lo más revelador en las lecturas de Cayce es que Magdalena era consciente de este vínculo. No necesitaba que nadie le explicara quién era Jesús en realidad, porque lo reconocía desde el alma. Por eso, mientras otros dudaban incluso después de la resurrección, ella fue la primera en ver al Cristo resucitado. Su visión no fue un privilegio arbitrario, sino el fruto de una conexión profunda que le permitía percibir lo que otros aún no podían comprender. En los evangelios apócrifos,
Este vínculo se refleja en escenas donde Jesús le revela a Magdalena misterios que no comparte con todos los discípulos. Allí ella aparece como intérprete de lo divino, como alguien capaz de transmitir revelaciones que nacen de una comunión íntima con el Maestro. Esto coincide con lo que Kayse describía, que Magdalena no solo fue discípula, sino guardiana de un conocimiento espiritual reservado. Este aspecto de su historia fue uno de los más silenciados por la tradición oficial. Reconocer que Magdalena tenía un acceso privilegiado al Cristo significaba aceptar que no toda autoridad pasaba por Pedro o los apóstoles varones. Significaba admitir que una mujer había sido la portadora de las revelaciones más profundas. Y eso era incompatible con la estructura patriarcal que se consolidó después en la Iglesia. Kayse, sin embargo, lo afirmaba con claridad. Jesús y María Magdalena eran almas entrelazadas, unidas en una misión común. Él representaba la plenitud del Espíritu encarnado, y ella era la colaboradora que desde la fuerza del amor y la sabiduría femenina sostenía y transmitía la luz que Él trajo al mundo. Esta complementariedad es el verdadero secreto de su relación, no competencia, no subordinación, sino una unión espiritual de dos fuerzas que se necesitan mutuamente para cumplir el plan divino. Este secreto oculto de Magdalena no solo cambia nuestra comprensión de su papel en la historia, sino que también nos invita a reflexionar sobre el poder de las almas que caminan juntas. ¿Cuántos de nosotros, en nuestras propias vidas, estamos rodeados de almas con las que ya compartimos antiguos pactos? ¿Cuántos vínculos que sentimos como inevitables o intensos tienen raíces en vidas pasadas, como sucedió con Jesús y Magdalena? Kayse nos muestra que la historia de María Magdalena no es solo un relato del pasado, sino un espejo para entender nuestra propia vida espiritual. Sus vínculos, su fuerza, su fidelidad y su sabiduría nos recuerdan que el camino hacia lo divino nunca se recorre en soledad, sino en comunión con aquellas almas que caminan a nuestro lado desde tiempos inmemoriales. En las visiones de Edgar Kayse, María Magdalena no fue solo testigo de la vida y resurrección de Jesús, sino también guardiana de enseñanzas secretas, enseñanzas que el Maestro no podía entregar abiertamente a todos, porque aún no estaban preparados para comprenderlas. Magdalena recibió ese conocimiento reservado no como un privilegio personal, sino como parte de su misión espiritual. Según Kayse, Jesús transmitía dos niveles de enseñanza. El primero, dirigido a las multitudes, estaba lleno de parábolas y símbolos accesibles, donde hablaba del amor, el perdón y el reino de Dios. El segundo, más profundo, estaba destinado a los discípulos más cercanos, y dentro de ese círculo íntimo, Magdalena ocupaba un lugar especial. Ella comprendía lo que otros no entendían, porque su alma había sido entrenada en misterios antiguos y porque su vínculo con el Cristo iba más allá de una relación terrenal. Los textos gnósticos, hallados siglos después en Nag Hammadi, confirman esta visión. En ellos, María Magdalena aparece como alguien que recibe revelaciones privadas del Maestro resucitado. En el Evangelio de María, por ejemplo, ella explica a los apóstoles una visión sobre el ascenso del alma tras la muerte. Mientras Pedro y los demás discuten y dudan de su autoridad, ella habla con una claridad que solo puede provenir de una experiencia directa. Kayse interpretaba esto como una muestra de que Jesús le confió secretos que no estaban destinados a las masas, sino a quienes podían sostenerlos. ¿Qué clase de enseñanzas eran estas? Según Kayse, estaban relacionadas con la verdadera naturaleza del alma, con el ciclo de las reencarnaciones y con el camino de regreso a Dios, también con el uso consciente de la energía espiritual, con la capacidad de sanar y con el reconocimiento de la divinidad que habita en cada ser humano. Eran verdades demasiado revolucionarias para ser proclamadas abiertamente en una época donde la religión y la política estaban unidas en un mismo poder. Magdalena se convirtió en la portadora de ese conocimiento, no para guardarlo en secreto eterno, sino para preservarlo hasta que llegara el momento adecuado. Su misión era mantener viva la memoria de lo que Jesús había revelado en confianza, incluso cuando la iglesia oficial decidiera silenciarlo. Y ese fue su verdadero legado,
la custodia de la verdad interior del cristianismo, una verdad que hablaba de libertad, de poder espiritual y de unión directa con lo divino. Kayse veía en esta custodia una de las razones por las cuales la figura de Magdalena fue tan difamada después. Al reducirla a la imagen de pecadora arrepentida, se desactivaba cualquier sospecha de que pudiera haber sido portadora de misterios espirituales. Convertirla en un ejemplo de debilidad moral era el modo más efectivo de borrar su autoridad como maestra iniciada. Pero la historia nunca se borra del todo. En tradiciones esotéricas, en corrientes gnósticas y en la memoria colectiva, sobrevivió el recuerdo de Magdalena como alguien más que una discípula. En algunas leyendas medievales se hablaba de ella viajando a tierras lejanas, llevando consigo un conocimiento oculto. Otras tradiciones decían que había formado comunidades secretas donde se transmitía el verdadero mensaje de Jesús. Kayse no confirmaba todos estos relatos, pero afirmaba que la esencia era cierta. Ella fue guardiana de una enseñanza reservada que debía permanecer viva. Lo más impactante es que Kayse sostenía que esas verdades no se limitaron a un grupo cerrado en el pasado, sino que siguen vivas en la conciencia de la humanidad. Son como semillas plantadas en el alma colectiva, que florecen cuando llega el momento propicio. Y hoy, cuando tantos buscan un camino espiritual más allá de los dogmas, esas semillas vuelven a germinar. El secreto de María Magdalena, entonces, no es solo su cercanía a Jesús, sino su papel como transmisora de un conocimiento que trasciende el tiempo. Ella representa la voz de lo oculto, la sabiduría que no se impone por la fuerza, sino que se revela en silencio a quienes están listos para recibirla. Por eso Kayse decía que honrar a Magdalena es también honrar la dimensión más profunda del mensaje de Cristo, la que no se encuentra en los rituales externos, sino en la experiencia interior del alma que despierta. Este aspecto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué enseñanzas estamos llamados a custodiar? ¿Qué verdades resuenan en nuestro interior, aunque el mundo las silencie? Tal vez, como Magdalena, también nosotros seamos guardianes de un conocimiento que debe ser preservado, no para esconderlo, sino para transmitirlo cuando llegue el momento adecuado. Y aquí se encuentra el corazón del misterio. Lo que fue ocultado no desapareció. Lo que fue silenciado sigue vivo. El secreto de María Magdalena sigue latiendo en la historia, esperando ser redescubierto por las almas que buscan algo más que lo que la tradición oficial ofrece. La historia oficial nos dice que, tras la resurrección de Jesús, los apóstoles fueron los encargados de propagar el mensaje del Evangelio por todo el mundo. Sin embargo, las revelaciones de Edgar Cayce y los ecos de antiguas tradiciones sugieren que María Magdalena también desempeñó un papel esencial después de la partida del Maestro. Su misión no terminó en el sepulcro vacío, ni en la proclamación de la resurrección. Ella llevó consigo una parte del mensaje secreto de Cristo y dedicó su vida a preservarlo y transmitirlo. Según Cayce, el vínculo entre Jesús y Magdalena no se limitó a su vida terrenal. Después de la ascensión, ella mantuvo la conexión espiritual con el Cristo, recibiendo guía interior que la fortalecía para la misión que debía cumplir. Fue como si la chispa divina que Jesús encendió en ella siguiera ardiendo, convirtiéndose en un faro para quienes buscaban la verdad. Algunas tradiciones antiguas narran que Magdalena viajó hacia Occidente, posiblemente a las costas del sur de Francia, llevando consigo el eco de las enseñanzas que habían sido ocultadas por la Iglesia oficial. Estas historias, aunque envueltas en leyendas, hablan de comunidades que la reconocieron como una maestra, no como una seguidora secundaria. Para Cayce, más allá de los detalles geográficos, lo importante era que su misión continuó. Ella mantuvo vivo un legado espiritual que se transmitió en silencio, de generación en generación. Magdalena no proclamaba una doctrina nueva, sino que preservaba la profundidad del mensaje original de Cristo. Mientras los apóstoles predicaban el Evangelio adaptándolo a distintas culturas y a veces simplificándolo para hacerlo comprensible, ella se aferraba a la raíz más pura, la enseñanza del alma, la unión con Dios, el despertar de la chispa interior. Su papel no fue competir con Pedro ni con los demás,
sino custodiar la esencia que corría el riesgo de perderse en medio de las disputas y los poderes humanos. Kaise afirmaba que esta labor de preservación era vital, porque la historia del cristianismo, como toda historia humana, estuvo marcada por luchas internas, censuras y olvidos. Sin la memoria guardada por Magdalena, la dimensión más profunda del mensaje de Jesús se habría perdido por completo. Ella fue la portadora silenciosa de lo oculto, como una lámpara encendida en medio de la oscuridad de los tiempos. Pero no debemos imaginar a Magdalena únicamente como una guardiana pasiva. Ella también enseñaba. Kaise decía que transmitía su sabiduría a pequeños círculos de buscadores, hombres y mujeres, que anhelaban ir más allá de la letra y adentrarse en el espíritu. Para ellos, Magdalena hablaba del amor transformador de Cristo, de la eternidad del alma y de la posibilidad de experimentar la presencia divina en lo más íntimo del ser. Sus enseñanzas no eran dogmas, sino caminos de experiencia interior. En este sentido, su misión fue profética. Ella anticipó lo que, siglos después, buscarían los místicos: una relación directa con Dios, más allá de los intermediarios, más allá de las instituciones. Magdalena encarnaba el cristianismo del corazón, el que no se aferra a leyes externas, sino que despierta a la luz interior. Por eso Kaise la veía como un símbolo eterno, la voz de lo femenino que sostiene la llama de lo divino cuando la estructura externa amenaza con apagarla. Lo más impresionante es que, según Kaise, la misión de Magdalena no se limitó a aquel primer siglo. Ella, como alma, siguió encarnando en diferentes tiempos y lugares, llevando consigo la memoria de su encuentro con el Cristo. Su propósito era el mismo: mantener viva la enseñanza oculta y ayudar a las almas a recordar quiénes son en verdad. En cada vida, esa chispa resurgía, y su legado se prolongaba más allá de los límites de la historia registrada. De este modo, la figura de María Magdalena se convierte en mucho más que un personaje del Evangelio. Se transforma en un arquetipo, en una representación de todos aquellos que, a lo largo de las eras, han custodiado el conocimiento oculto y lo han transmitido en silencio, aun cuando las estructuras oficiales lo negaban. Ella simboliza la fidelidad a la verdad, incluso cuando esa verdad es perseguida, distorsionada o escondida bajo capas de manipulación. Al reflexionar sobre su misión, Kaise nos invita también a mirar la nuestra. ¿No somos acaso también guardianes de una chispa interior que debe ser preservada frente a las fuerzas que intentan apagarla? ¿No hemos sido llamados, cada uno en nuestro tiempo, a mantener viva la luz de lo divino en medio de la oscuridad del mundo? Así como Magdalena protegió las enseñanzas secretas de Cristo, nosotros estamos llamados a proteger lo sagrado en nuestra propia vida. Su secreto, entonces, no se limita a lo que ella supo, sino a lo que representa: la certeza de que la verdad no muere, aunque intenten enterrarla. La chispa del alma no puede ser borrada por decretos ni concilios, y cada generación recibe el llamado de reavivar esa llama, tal como ella lo hizo en su tiempo. En las revelaciones de Edgar Cayce, la figura de María Magdalena trasciende el relato histórico para convertirse en un símbolo eterno, el del femenino sagrado. La manipulación de su memoria no solo buscaba silenciar a una mujer en particular, sino relegar al olvido todo un aspecto de la espiritualidad que representaba equilibrio, intuición y amor transformador. Su historia se convierte, así, en la historia de lo que la humanidad ha perdido y necesita recuperar. Durante siglos, el cristianismo institucional enfatizó lo masculino: la autoridad, la ley, la jerarquía. Pero el mensaje original de Cristo incluía también lo femenino: la ternura, la compasión, la intuición del corazón. María Magdalena encarnaba ese aspecto, y por ello su figura fue marginada. Admitir su papel hubiera significado reconocer que lo divino no se expresa solo en la fuerza de la autoridad, sino también en la suavidad del amor, en la sabiduría del alma que escucha y comprende. Cayce veía en esto un patrón universal. En muchas culturas antiguas, lo femenino sagrado fue relegado a la sombra cuando la humanidad se inclinó hacia estructuras de poder basadas en la fuerza y el control.
Magdalena se convirtió entonces en el rostro de esa herida colectiva, la negación del principio femenino en la espiritualidad. Su reducción a la imagen de una pecadora arrepentida reflejaba la intención de reducir también la voz de la mujer en lo sagrado, condenándola al silencio. Pero lo oculto no desaparece para siempre. Con el paso del tiempo, la memoria de Magdalena comenzó a resurgir en corrientes místicas, en leyendas, en tradiciones alternativas, y en la actualidad, como Kai se anticipaba, su figura retorna con una fuerza renovada, porque la humanidad necesita recuperar ese equilibrio perdido. Vivimos en una época en la que el mundo busca desesperadamente sanar de la violencia, del exceso de poder y de la desconexión espiritual. Para sanar, es necesario que el principio femenino recupere su lugar. María Magdalena, vista a través de Kaise, se convierte en la representación de esa restauración. Ella no es solo un personaje histórico, sino un arquetipo del alma, que guarda y transmite la sabiduría oculta, del amor que sostiene incluso en medio de la oscuridad, de la voz que se levanta aunque haya sido silenciada. En ella se sintetiza el llamado a integrar lo masculino y lo femenino, la acción y la contemplación, la fuerza y la compasión. Kaise señalaba que el regreso de Magdalena en la conciencia colectiva de nuestro tiempo no es casualidad. Su figura resurge porque estamos en un momento de despertar espiritual global. Las viejas estructuras ya no satisfacen el hambre de verdad de las almas, y las personas buscan un camino más auténtico. En ese contexto, la memoria de Magdalena aparece como un faro. Ella representa la fe que no depende de instituciones, sino de la experiencia directa de lo divino. Este simbolismo tiene una fuerza especial para las mujeres de hoy, que ven en ella un ejemplo de autoridad espiritual que fue negada, pero nunca destruida. También tiene un mensaje para los hombres, pues les recuerda que lo divino no es solo fuerza y poder, sino también ternura y entrega. La recuperación de lo femenino sagrado no significa desplazar lo masculino, sino equilibrarlo. Magdalena se convierte así en el puente hacia una espiritualidad más completa y más humana. Lo más profundo de esta revelación es que no se trata de un mensaje nuevo, sino del mismo secreto que ella custodió en silencio. El Cristo que Magdalena conoció no era solo el maestro externo, sino la chispa divina que habita en cada alma. Ella entendió que el verdadero encuentro con Dios sucede en lo íntimo, en el corazón que ama y se abre a la luz. Esa verdad fue lo que ella preservó, y es lo que hoy regresa con renovada fuerza. Kaise afirmaba que cada alma, al despertar, puede experimentar lo que Magdalena experimentó, la certeza de que la muerte no es el final, la visión de la luz que trasciende la oscuridad, el contacto directo con lo divino. Su historia nos recuerda que no necesitamos intermediarios para encontrar a Dios, porque lo divino ya habita en lo profundo de nuestro ser. Esa es la esencia de lo femenino sagrado, la voz que susurra en silencio, la intuición que guía, la presencia que sostiene. Recuperar el secreto de Magdalena no es, por tanto, solo un ejercicio histórico, es un acto espiritual. Es permitir que lo femenino vuelva a tener voz en nuestra vida, que la compasión guíe nuestras decisiones, que la intuición se convierta en una brújula tan válida como la razón. Es reconocer que el camino hacia Dios necesita tanto la fuerza del sol como la suavidad de la luna, tanto la palabra que ordena como el silencio que comprende. Y quizá por eso su figura resuena con tanta fuerza en nuestro tiempo. El secreto oculto de Magdalena no era solo lo que sabía, sino lo que representaba, el equilibrio perdido, la unión de dos principios que la historia separó. Hoy, más que nunca, necesitamos ese equilibrio. Y en la memoria de Magdalena encontramos la llave para abrir nuevamente la puerta hacia una espiritualidad más completa, más libre y más luminosa. El secreto de María Magdalena, revelado en las visiones de Edgar Cayce, no es solo una pieza perdida de la historia del cristianismo. Es, sobre todo, un mensaje vivo para cada uno de nosotros. Nos recuerda que la verdad puede ser silenciada por siglos, pero nunca destruida. Que lo divino no se limita a los muros de los templos ni a las voces de la autoridad,
sino que habita en lo profundo de cada alma que se atreve a buscarlo. Cuando miramos a Magdalena con los ojos de Caise, descubrimos a una mujer que no fue pecadora arrepentida, sino iniciada en misterios eternos, una compañera de Cristo en la misión más trascendental, guardiana de enseñanzas que iban más allá de lo que el mundo podía comprender en aquel tiempo. Su papel fue minimizado porque contenía demasiado poder, porque recordaba que el alma humana tiene acceso directo a Dios, sin necesidad de intermediarios, y ese poder, incluso hoy, sigue siendo revolucionario. Magdalena representa la fe que permanece cuando todo parece perdido. Ella no huyó cuando Jesús fue apresado, no se escondió cuando lo crucificaron, no se dejó vencer por la desesperanza cuando lo sepultaron. Al contrario, fue la primera en verlo resucitado, la primera en anunciar la vida donde parecía reinar la muerte. Ese es su verdadero testimonio, que la oscuridad nunca es la última palabra, que siempre hay una chispa capaz de encenderse incluso en la noche más profunda. Caise insistía en que cada uno de nosotros puede seguir ese ejemplo. No necesitamos ser guardianes de secretos ocultos para vivir como ella vivió. Basta con recordar que el alma es eterna, que somos más que un cuerpo y una mente, que llevamos dentro la misma luz que ella reconoció en Cristo. Cuando nos atrevemos a confiar en esa luz, a escuchar la voz interior, a mantener la fe incluso en los momentos más difíciles, nos unimos al legado de Magdalena. Su secreto oculto no es solo histórico ni místico, es una invitación personal. Nos dice que cada ser humano es guardián de algo sagrado, de una chispa única que nadie más puede custodiar. Nos reta a no dejarnos silenciar por las voces externas, a no permitir que nuestra verdad interior sea distorsionada. Así como ella defendió el mensaje que había recibido, nosotros también estamos llamados a defender lo que el alma nos revela. Y tal vez por eso su figura regresa hoy con tanta fuerza. Porque el mundo necesita recordar que lo divino está en todos, que lo sagrado no se limita a unos pocos elegidos. Porque necesitamos recuperar el equilibrio perdido, abrirnos al poder de la compasión, dejar que lo femenino sagrado vuelva a ocupar su lugar junto a lo masculino, y construir una espiritualidad más completa y auténtica. El secreto de María Magdalena es, en el fondo, el secreto del alma, que dentro de nosotros ya habita la presencia de Dios, esperando ser reconocida. Ese es el mensaje que ni el tiempo, ni los concilios, ni las distorsiones pudieron borrar. Y hoy, al escucharlo de nuevo, nos toca decidir qué haremos con él. ¿Seremos capaces de reconocer en nuestra vida la luz que ella reconoció en Cristo? ¿Nos atreveremos a vivir con la fe que la sostuvo en la cruz y en el sepulcro vacío? ¿Guardaremos y transmitiremos la chispa que se nos confía como ella lo hizo? El legado de Caise y la memoria de Magdalena nos invitan a responder con el corazón. La verdad está viva y espera ser descubierta en cada alma que se abre a ella. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a dejar tu reflexión en los comentarios. ¿Qué significa para ti el secreto oculto de María Magdalena? No olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con quienes también buscan respuestas más allá de lo que siempre nos han contado. Aquí seguiremos revelando más misterios y verdades ocultas que la historia quiso borrar, pero que el alma recuerda eternamente.